Hola. Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿se escucha? Pueden avisar que es el mismo enlace de Zoom. El mismo enlace de Zoom. Voy compartiendo el enlace de Zoom. Supongo que pueden escucharme, ¿verdad? La última vez habíamos tenido una sesión como esta, ¿verdad? Pero habíamos quedado que era más bien informal, ¿no? Sí, y que reiniciaríamos esta vez, ¿no? Con la sesión de histología cardiovascular. Vamos a tratar, bueno, yo de primero, ¿verdad? En primer lugar, disculparme por todas las dificultades que he tenido. Pasa que si les contara, pues la historia es larga. Se supone que hoy debería estar volando a España y ayer pues me suspendieron el vuelo y eso me trastocó la vida pues completamente. Pero bueno, vamos entonces a comenzar, ¿no? Con el programa. Los videos correspondientes a esta clase están ya colgados en el aula y yo los había pasado hace tiempo por el grupo. De todas maneras, ya están colgados en el aula junto con los objetivos del programa y bueno, esto, ¿verdad? Y estos videos, ¿no? De hecho, había pasado también pues una presentación por el grupo, ¿verdad? Las presentaciones. Bueno, para que me vayan diciendo si, sobre todo los que se han incorporado después, tenían conocimiento de esto y tienen acceso a estas cosas. Si tienen acceso a estas cosas, ¿no? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Sí, claro. Vale, está bien. De lo que vimos la otra vez, ¿tienen alguna pregunta? Yo voy a hacer un repaso de todas maneras. Bueno, Juan, dime, Juan. Juan Yepes. Bueno, no sé si Juan tenía alguna cosa que comentar. Bueno, en todo caso, sigamos, ¿verdad? Bueno, les decía que si tenían alguna duda de lo que habíamos hablado en la última sesión. Si tenían alguna duda de lo que habíamos hablado en la última sesión, de todas maneras, yo ahora mismo lo voy a resumir, ¿no? Voy a hacer un resumen. Y más o menos, bueno, la idea va a ser quedar donde quedamos la última vez. Entonces, voy a ir un poco más rápido, repito, porque ya de hecho hay un video, ya habíamos hecho una clase de estas, de verdad, de preguntas y respuestas de este tipo de cosas, ¿no? Vamos a estudiar el sistema cardiovascular. En aquella oportunidad les decía que yo voy a ir indicando en las láminas de dónde las saco. Para varios aspectos, yo me baso en material propio. Material propio porque yo he trabajado con cortes histológicos, con distintos cortes histológicos. Entonces, de corazón, entonces yo me suelo basar en material propio, sobre todo en la parte de corazón. Ya cuando estemos hablando de las arterias, de los vasos sanguíneos, sí es más o menos lo que está en los libros, porque no, esto sí que no tiene más, pues, o sea, no, son estructuras relativamente sencillas. Pero en lo del corazón, sí
yo les voy indicando. Les había dicho antes que yo también habíamos producido un libro, ¿verdad? Les había pasado el enlace por los grupos donde conseguirlo. Tengo algunos ejemplares físicos, ¿verdad? Si a alguno les interesa, pues ya podemos contactar al privado, pero esto, por supuesto, es completamente opcional, ¿verdad? Yo les voy indicando en las clases de dónde saco las láminas, les voy compartiendo muchas de las láminas del libro en las clases. Y bueno, pues ya, si tienen alguna pregunta, pues estamos totalmente a la hora. Bueno, entonces sigamos. El sistema cardiovascular, pues lo primero que nos pide el programa, pues es definirlo. Como cualquier sistema, es un conjunto de órganos, ¿verdad? Cuya función va a ser trasladar la sangre, ¿verdad? Trasladar la sangre. Esto es lo del gasto cardíaco, ¿verdad? El gasto cardíaco se va a definir como el volumen de la fracción de eyección, o sea, el volumen de latido por minuto, o sea, el resultado de multiplicar el volumen de latido, ¿verdad? Por la frecuencia cardíaca. Eso es el gasto cardíaco, ¿no? Esto no es más, ¿verdad?, que la cantidad de sangre que circula a lo largo del organismo por unidad de tiempo. Entonces, la función del sistema cardiovascular es que circule sangre, o sea, mantener el gasto cardíaco. Esto va a permitir muchas cosas, por ejemplo, regula el intercambio de solutos y células entre tejidos y la sangre, ¿verdad? También regula la temperatura, ¿no? Puede tener efectos en la regulación de la temperatura, en el transporte de hormonas, etcétera, ¿verdad? Este flujo de sangre entonces va a ser muy importante para las funciones vitales del organismo. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, ¿verdad? Va a ser, digamos, el órgano principal. Es un vaso sanguíneo modificado que tiene función de bomba. Las arterias, que es el sistema de conducción, distribución, ¿no?, del flujo sanguíneo, es un sistema de alta presión. Las venas, ¿verdad?, que es un sistema de reserva. Y los capilares linfáticos, ¿verdad?, que van a permitir el drenaje, sobre todo cuando hay un excedente, o sea, hay un excedente de normal, pues entre la presión hidrostática y la presión osmótica, ¿no? Esto produce, pues, una cierta cantidad en el líquido intersticial y, pues, este excedente va a ser drenado por los capilares linfáticos. Además, los capilares van a permitir las células del sistema inmune, ¿no? Van a permitir, o sea, van a, digamos, patrullar los tejidos a través de este sistema de capilares linfáticos, ¿no? Entonces, el primer órgano que vamos a estudiar, pues así un poco con detalle, es el corazón, ¿no? Vamos a estudiar el corazón. Entonces, fíjense, la otra vez hacíamos, les he dicho que iba a ir un poquito más rápido, ¿verdad? La otra vez sí hicimos un poco, pues, una sesión, pues, de recordatorio. Simplemente esto es para situarnos, ¿verdad? Para situarnos. ¿Alguna pregunta? Esto entiendo que ya lo han visto, pues, en anatomía macroscópica, ¿no? Bueno, esto simplemente es un repaso, los que porque veo que varios estuvieron la otra vez, ¿no? Entonces yo les decía, pues, que el corazón, pues, tiene, pues, se habla de una pirámide invertida, ¿verdad? Otros libros que tratan de especificarlo más hablan de forma de trapezoide, ¿no? Está ubicado en el mediastino medio, ¿no? El corazón, pues, tiene, pues, unas superficies y unos bordes, ¿no?, que, bueno, que van limitando con los pulmones, ¿verdad?, con el diafragma, digamos, dorsal, en la porción superior, puede limitar con el timo, ¿no? Entonces, tiene una base, ¿verdad?, donde salen las aurículas y los grandes vasos, ¿verdad? Tiene el ápex, ¿verdad? Y bueno, y el eje gastrio, largo va desde el hipogastrio al hombro derecho. Pues esto también es importante, ¿verdad? Que simplemente tengamos una idea, ¿verdad?, de las coordenadas del corazón. Pues esto no es tanto materia, sino simplemente situado, ¿no? Si nosotros hacemos una sección, ¿no? Si nosotros hacemos una sección, en este caso, ¿verdad? Hacemos un corte, pues, de la pared del corazón, ¿no? Nosotros vamos a ver, pues, que el corazón tiene varias capas, ¿verdad? Tiene una capa más externa, ¿verdad? Visible macroscópicamente, que es el pericardio, ¿no? Que es el pericardio, es un saco fibroceroso que envuelve, pues, recubre el corazón. El pericardio va a tener dos componentes principales, ¿verdad? El pericardio fibroso, ¿no? El pericardio fibroso, ¿no?,
que va a estar compuesto por una densa capa de tejido conectivo, ¿no? Es la porción más externa, ¿verdad? Si nosotros retiramos ese pericardio seroso para poderlo estudiar, fíjense que en este cadáver que está aquí, el pericardio está retirado. Si retiramos el pericardio, vamos a tener la porción serosa. La porción serosa tiene la capa parietal, ¿no? Que está adosada pues, a la porción interna del pericardio fibroso, y tiene la capa visceral, ¿verdad? Que del pericardio seroso, que también es llamado epicardio. Ya esta capa sí es microscópica. Nosotros lo va a hacer visible microscópicamente. Entonces, entre la capa parietal del pericardio seroso y la capa visceral va a haber un espacio virtual que va a ser ocupado por un líquido que es el líquido pericárdico, ¿verdad? Por el líquido pericárdico. Luego, de ese epicardio vamos a tener la base central del corazón, que es el miocardio, que son las células musculares espiadas cardíacas. Y vamos a tener, pues fíjense que tenemos los músculos papilares en la porción interna, pero vamos a tener también pues el endocardio, ¿verdad? Que va a ser una continuación del endotelio de los vasos sanguíneos, así como el pericardio, en cierta medida se continúa con la adventicia de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Van a ser una continuación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Vamos a empezar estudiando pues el endocardio, ¿no? El endocardio, ¿no? El endocardio pues vamos a tener pues una, o sea, como característica, ¿no? Que va a estar conformado por unas capas de células endoteliales, ¿no? Esas células endoteliales, bueno, de normal, como hemos visto para otros endotelios, ¿verdad? Lo único visible es el núcleo, son células de una morfología muy plana. Si nosotros las viéramos con microscopía electrónica, pues sí podríamos ver pues alguna formilla hacia poligonal, ¿no? Luego hay una capa subendocárdica, ¿verdad? Que va a estar compuesta por tejido conectivo denso, ¿no? Por tejido conectivo denso y regular. Y sobre todo va a estar presente, pues se va a caracterizar por la presencia de fibras elásticas. Por la presencia de fibras elásticas. Va a tener también células musculares aisladas, ¿verdad? Esto en el caso del endocardio auricular. Eso lo hace muy particular. Yo les hablaba la otra vez que la aurícula tiene pues particularmente una capacidad de distensión, ¿verdad? La aurícula no es una porción sobre todo contráctil del corazón, sino que es una porción que es capaz de distenderse, ¿no? Y esto va a ser importante pues para algunas de las funciones que vamos a ver más adelante cuando hablemos de los cardiomiocitos endocrinos, ¿verdad? La aurícula es capaz de distenderse, ¿no? Por la presencia de fibras elásticas, ¿verdad? Por la presencia de células musculares, ¿no? Esto va a permitir que ella se distienda, ¿no? Y bueno, pues esa capa de endocardio pues, se ingresa pues, al miocardio subyacente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, al parecer nada, ¿verdad? Voy a mirar el chat, a ver si hay algo por el chat. Aparentemente por el chat tampoco hay nada. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, ya cuando hablamos del miocardio, hemos hablado del endocardio, ¿verdad? Fíjense que también está el endocardio ventricular, ¿verdad? Que sobre todo, pues él no cubre la superficie de los músculos papilares y sobre todo, pues no es tan rico, pues en fibras elásticas, ¿verdad? No es tan rico en fibras elásticas. Pero ya hablando del miocardio, ¿no? Nosotros vamos a tener, ¿verdad? 4 tipos de células presentes en el miocardio del corazón. Cuando ya hablamos de los miocitos, ¿verdad? De los miocitos. Vamos a tener los miocitos mecánicos, son los miocitos estándares, ¿verdad? Digamos, cuya función principal es la función contráctil. Los miocitos nodales, la función general va a ser la génesis del potencial de acción, ¿no? Van a ser las células marcapasos, que se llaman las células marcapasos. Los miocitos endocrinos van a tener como función la producción de péptidos, ¿verdad? Que tienen funciones hormonales, ¿no? Y los miocitos conductores van a ser, digamos, una autopista de conducción rápida del potencial de acción. Luego, pues el parénquima va a tener un estroma, ¿verdad? Como lo tiene el parénquima de cualquier órgano, con sustancia fundamental, tejido conectivo, etc. ¿no? Esa, digamos, será la... Ajá, ¿alguna pregunta?
Aparentemente no. Esa va a ser, pues, digamos, la estructura del... ¿Alguna pregunta? Sí, ¿me escucha? Sí, sí, fuerte y claro. Los miocitos nodales son las células P, la C y FL, ¿cierto? Esos están en el nódulo sinusal y auriculoventricular. Y los miocitos conductores serían entonces las fibras de Purkinje, ¿serían los mismos? Sí, las fibras de Purkinje. De todas maneras, vamos a ver ahí algunas precisiones. Propiamente los miocitos nodales son las células P, Ok, propiamente, ¿verdad? Las otras tienen como una función nodriza, pues digamos, ahí de acompañamiento, ¿verdad? El ok, nodo auriculoventricular también tiene tiene células nodales, ¿verdad? Luego están las de His, ¿verdad? Que son células musculares modificadas, pero que tienen una morfología, aunque son miocitos conductores, tienen una morfología distinta a las células de Purkinje. O sea, ok. ligeramente distinta a las células de Purkinje, ¿no? De hecho, las células de Purkinje conducen más rápido que esto que normalmente va a través del septum. Pero de todas maneras, eso lo veremos más adelante. O sea, Ok, esto es simplemente, pues, mencionarles, ¿verdad? Pero que esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante, ¿no? ok, gracias. Particularmente este tema de las estructuras nodales no está en los libros. O sea, si ustedes, pues, los que se hayan revisado el Jerecer, pues, que normalmente es el que más revisan, ¿verdad? Eso suele ser mencionado muy de pasada en los libros. Como, bueno, o sea, el tema, yo les decía la vez pasada que yo considero que un profesor universitario se distingue de un preparador porque no solamente repite libros, sino que también es capaz de transmitir algo de su propia experiencia. No tengo nada contra los preparadores, ojo, pero creo que son dos funciones distintas. En mi caso, pues como me ha tocado disecar nodos, ¿verdad? Y trabajar con muerte súbita, he querido, pues digamos, regalarles algo más información sobre los nodos, que por cierto está en el programa, ¿no? O sea, que les habla de morfología y tal, ¿verdad? Entonces, pero que esa información de normal no se encuentra en los libros, no se encuentra en los libros, por lo menos en los libros, de uso común, ¿no? Por alguna razón extraña, ¿verdad? De una dislexia que yo tengo, empecé por los miocitos endocrinos, no tiene eso ninguna otra explicación. Los miocitos endocrinos les decía entonces que están insertos en la pared del miocardio atrial, ¿verdad? En la pared del miocardio atrial. Son muy raros, por no decir inexistentes, hasta donde yo tengo entendido, en el miocardio ventricular. De todas maneras, como que siempre hay excepciones, me quedo diciendo que son raros. Están predominantemente en las aurículas, ¿verdad? La función de los miocitos endocrinos va a ser la secreción del péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular es un propéptido, o sea, es un péptido que se secreta como un simógeno, se llama eso, ¿verdad? Eso lo van a ver en bioquímica también. Son simógenos, es un péptido que se secreta entero y cuando se sale, pues cuando es liberado, pues se corta, ¿verdad? Él cuando se secreta no es activo, pero cuando se corta ya empieza a ser activo, ¿verdad? Eso es lo que se llama un simógeno o un propéptido, ¿no? No es muy largo, creo que tiene algo así como que entre 10 y 15 aminoácidos, pero que tiene una función diurética. O sea, el péptido natriurético auricular, su función va a ser inducir la diuresis, esto es orinar, ¿verdad? Cuando la tensión arterial es muy alta, ¿no? Y eso es importante, o sea, sobre todo relacionarlo con lo de las fibras elásticas que les decía antes y con la función, esta capacidad de distenderse que tienen las aurículas, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes empiezan a desarrollar cosas, ¿verdad? La característica fundamental, ¿verdad? La distinción fundamental de los miocitos endocrinos va a ser ultraestructural. Quiero decir que por histología convencional de hematoxilina eosina, las cosas que ustedes normalmente ven, no es posible distinguirlos de otros miocitos atriales cualesquiera, ¿no? La distinción va a ser ultraestructural. ¿Cuál va a ser su característica? Su característica va a ser, van a tener, digamos, la conformación que suelen tener las células secretoras. Esto es la presencia de gránulos de secreción, abundante complejo de Golgi y retículo endoplásmico rugoso, y que, por supuesto, eso va a hacer que las miofibrillas, ¿verdad?, tengan un menor desarrollo, ¿verdad? O sea, porque son células que no tienen una función primaria contráctil, que es lo que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Si nosotros vemos acá esta micrografía,
Fíjense que vamos a ver primero una gran cantidad de mitocondrias propio, típico de las células secretoras, ¿verdad? Vamos a ver, estas son vesículas, estas vesículas electron densas, son vesículas de secreción, ¿no? Y aquí tenemos el complejo de Golgi, ¿verdad? Que si ustedes lo recuerdan, el complejo de Golgi pues tiene esa morfología de panquecas, de cosas así apiladas unas sobre otras, ¿verdad? Y bueno, y ustedes recordarán pues de su curso de biología celular, ¿verdad? Que la función del complejo de Golgi pues es fundamentalmente empaquetar y o sea, la de empaquetar pues proteínas para su secreción, ¿verdad? Entonces esta es, digamos, la estructura, la característica de la célula de los miocitos endocrinos. Les decía que esos miocitos endocrinos secretan el péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular se va a secretar en respuesta a la sobredistensión de la aurícula. En las células endoteliales de la aurícula, ¿verdad? Ellas van a tener la presencia de algunos canales, ¿verdad? Iónicos, ¿verdad? Que son, fíjense que normalmente en biología ustedes nombraban los canales iónicos dependientes de voltaje y dependientes de ligando. Pero existe una tercera clase de canales iónicos que son activados por tensión, ¿verdad? La tensión es capaz de activar algunos canales iónicos. Entonces, Profesor, una pregunta. dime. Disculpa que lo interrumpa. ¿Será que puedo volver a repetir que no sé si dijo que el péptido natriurético auricular se produce a partir de la distensión de la aurícula? ¿Es así? Sí, sí, eso es lo que estaba diciendo ahora, justamente. Creo Ok, que lo había dicho antes, pero lo estaba repitiendo ahora. O sea, cuando la ok, aurícula, gracias. cuando la aurícula se distiende, ¿verdad? Cuando hay una distensión de la aurícula, estos canales iónicos que están presentes en las células endoteliales se van a activar y van a permitir el paso de iones, ¿verdad? Ese paso de iones, ¿verdad? Ahora no recuerdo qué ion es, ¿verdad? Pero ese paso de iones va a favorecer la liberación de endotelina a partir de las células endoteliales. La endotelina va a estimular a los miocitos atriales, ¿no? A través de la proteína GQ, ¿verdad? Y a través de la guanilato ciclasa, el óxido nítrico por otro lado, ¿verdad? Y van a favorecer la generación del péptido natriurético auricular, ¿no? ¿Qué va a tener esa función? Simplemente esto es para que lo sepan, ¿verdad? Simplemente para que lo sepan. Yo creo que solamente con saber que esta célula libera un péptido natriurético auricular y que ese péptido natriurético auricular está asociado a la diuresis y que se activa por distensión de la aurícula es suficiente. El objetivo de anatomía microscópica es que ustedes relacionan la estructura con la función, ¿verdad? Entonces yo los voy llevando de la mano. Le estoy diciendo, fíjense, la aurícula, el endocardio de la aurícula se distingue del miocardio del ventrículo por la presencia de abundantes fibras elásticas, tiene una mayor capacidad de distensión y esa capacidad de distensión en parte se debe a esta función endocrina que tienen algunas de estas células de liberar, ¿verdad? En condiciones de sobretensión. Entonces es importante cuando ustedes ya empiecen ya los semestres superiores, van a escuchar hablar de algo que se llama el síndrome cardiorrenal. El síndrome cardiorrenal, pues, digamos que hay una causa y efecto, pues la hipertensión arterial, pues, provoca esa distensión de las aurículas y la distensión de las aurículas provoca a su vez, que se vaya, o sea, si esa distensión es continua, ¿verdad? Se va destruyendo ese estroma de la aurícula, se va destruyendo, pues, esas fibras elásticas, se va sustituyendo por tejido conectivo que es mucho menos capaz de distenderse y las aurículas empiezan a perder esa función y se cronifica el problema de la hipertensión arterial. Esto es una aplicación clínica, no es parte del programa, pero simplemente yo lo que los quiero llevar de la mano, pues, a que ustedes relacionen estructura con función y que vean la importancia que pueden tener algunas de estas cosas en su futuro como médicos. ¿Alguna pregunta? Vale, si no hay preguntas, seguimos adelante. Fíjense, aquí están los miocitos, las células cardíacas convencionales, ¿verdad? Los miocitos de trabajos o los miocitos contráctiles, ¿verdad? Se puede llamar de varias maneras. Estos miocitos mecánicos, perdón. Estos miocitos mecánicos, fíjense que, bueno, ustedes me han dicho que en la anatomía microscópica uno ven el tejido muscular, ¿verdad? Y que la mayor parte de cómo distinguir estas células lo pueden ver. De todas maneras, pues hago un resumen, ¿verdad? Ustedes en este tipo de cardiomiocitos, pues es típico estas estriaciones, ¿verdad? Que se deben por la presencia de la banda isotrópica y la anisotrópica, o sea, o banda I y banda A, ¿no? La otra cosa que es interesante es que los cardiomiocitos van a tener un núcleo oval central, un solo núcleo. Son unas células que tienen una forma como estrellada, o sea, que tienen como dos bracitos que salen hacia los lados, ¿no?
Estas células pues normalmente tienen un solo núcleo, a diferencia de las células musculares estriadas cardíacas que pueden tener, esqueléticas, perdón, que pueden tener más. Estas células tienen un solo núcleo. La otra cosa que las va a distinguir es esta bandita birefringente, como la que pueden ver aquí. Esta bandita birefringente que pueden ver aquí, que se llaman los discos intercalares, que ya luego vamos a ver a qué corresponden, pero que tienen, digamos, esa disposición como un patrón, como en escalerita, ¿no? Y pues tienen una función de anclaje, son medios de anclaje entre una célula cardíaca y otra, ¿verdad? Estas son las características generales de un cardiomiocito mecánico. Entonces, bueno, es más o menos, fíjense lo que les decía, ¿verdad? Tienen una morfología alargada, estas fibras son fuertemente acidófilas, se conectan pues a través de ramificaciones del citoplasma, ¿verdad? Y dentro de los discos intercalares van a estar presentes la llamada la fascia adherens y la mácula adherens, ¿verdad? Que son dos tipos de uniones, ¿verdad? Entre los miocitos mecánicos. Fíjense que si vemos un poquito de la ultraestructura, pues aunque sea muy en general, ¿verdad? Nosotros vamos a tener pues la presencia de la sarcómera. Ustedes recordarán pues de su curso de biología celular y del curso de anatomía microscópica 1, bueno, que verían hace muchos años, ¿verdad? De verdad yo perdí ya la cuenta, ¿no? Tenemos unos filamentos de actina, ¿verdad? Que tienen una forma globular, ¿verdad? Que son actina filamentosa porque se polimeriza, tiene una forma globular que se encaja dentro de la miosina, que tiene una forma como de bastón, ¿verdad? Como de bastón o de palo de golf. Eso va a formar pues la sarcómera, que va a estar formada por dos medias entre dos bandas y, ¿verdad? La sarcómera pues es el aparato contráctil, ¿verdad? De la célula, ¿no? Entonces, es un proceso altamente dependiente de ATP. Y es un proceso que es regulado por calcio. Nosotros necesitamos que la tropomiosina, que la troponina C, perdón, esté disponible para el calcio, ¿verdad? Que esté disponible para el calcio, ¿no? Y bueno, pues a ver, ¿qué más podemos decir? Y que es un proceso fuertemente dependiente de ATP. Otra cosa importante de la ultraestructura del corazón es que tiene una alta densidad de mitocondrias. Podemos estar hablando de casi un 20% de la célula cardíaca son mitocondrias. Es un porcentaje bastante alto. Y esto tiene una importancia funcional. Ustedes van a ver bioquímica ahora y van a ver la beta oxidación de los lípidos. Una cosa importante del corazón es que, a diferencia de otros tejidos, la fuente energética primaria del corazón son los lípidos. El corazón prácticamente no usa glucosa, el corazón usa los lípidos. Que con eso, la beta oxidación de los lípidos, a diferencia de la glicólisis, que es intracitoplasmática, la beta oxidación de los lípidos es intramitocondrial. Eso explica que el corazón tiene un alto contenido en mitocondrias, ¿no? Luego, el retículo sarcoplásmico, que es un retículo endoplásmico liso, ¿verdad? Es un gran almacén de calcio que está asociado a los túbulos T, que son invaginaciones de la membrana. Pero igual si no cualquier cosa se compran. Recuerden apagar el micrófono. Tiene altas concentraciones pues de canales de calcio, pues esos túbulos T, ¿verdad? Y están asociados tanto al retículo sarcoplástico como pues a los filamentos de actina y miosina. Creo que hasta el momento solamente estoy recordando cosas que ya vieron antes. De todas maneras, pues, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, aparentemente no. Seguimos adelante entonces. Fíjense, esto es una tinción esto es una microscopía confocal, ¿verdad? De unas células cardíacas de cultivo que van a estar teñidas con un colorante que se llama la faloidina. La faloidina. Ya me perdí aquí. La faloidina pues tiene la característica que tiñe los filamentos de actina y nosotros de forma fluorescente, y si nosotros lo excitamos con el rayo adecuado, fíjense que vamos a ver pues esa disposición lineal de esos filamentos de actina pues a lo largo de la célula cardíaca. Va a tener esa disposición lineal por su, digamos, por la unión de la faloidina. Fíjense que si nosotros vemos un poco pues de ultraestructura, fíjense que aquí tenemos, ¿verdad? La alta densidad de mitocondrias, ¿verdad? Del corazón.
Fíjense que aquí vemos algunas estructuras de estas que les hablaba, ¿no? Esta flecha, por ejemplo, si nosotros vamos a mirar acá, esta flecha nos va a señalar, por ejemplo, estos son los túbulos T, fíjense que son invaginaciones de la membrana del retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Son estos túbulos T. Fíjense que aquí tenemos las bandas I, ¿verdad? Las bandas I, ¿no? Entonces, esto vendría a ser una sarcómera, ¿no? Con sus bandas A, su banda H, ¿no? Luego tenemos pues aquí la presencia de abundantes mitocondrias, ¿verdad? De abundantes mitocondrias, que era otra característica que yo les decía, pues de retículo endoplásmico, sarcoplásmico en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué son? Y bueno, pues aquí la presencia del núcleo, ¿no? Estas son pues las características principales ultraestructurales de una célula cardíaca, Bueno, estudiando ya los discos intercalares, si recuerdan, pues los discos intercalares están presentes, ¿verdad? Los discos intercalares están presentes en esta zona de la mácula adherens, en la fascia de la mácula adherens, ¿verdad? De estas uniones que hablábamos antes, ¿verdad? Los discos intercalares tienen una función de anclaje, ¿verdad? De anclaje, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos que dentro de esos discos intercalares vamos a tener pues los desmosomas, ¿verdad? La fascia adherente y las uniones tipo GAP, ¿verdad? Esas son las tres componentes que van a tener esos discos intercalares, ¿no? Los desmosomas, ¿verdad? Ya los hemos visto antes, ¿verdad? Que se asocian, ¿verdad? Los desmosomas se asocian pues a los filamentos intermedios, ¿no? La fascia adherens, ¿verdad? Va a constituirse por caderinas, que también los hemos visto antes, ¿verdad? Pero en este caso ellos se van a unir a los filamentos de actina, ¿verdad? La fascia adherens o las uniones de adherencia, esto lo hemos visto antes, ¿verdad? Y las uniones tipo GAP son hemicanales que están presentes entre las dos membranas, entre las dos semimembranas. Fíjense que la función de los desmosomas y la fascia adherens, ¿verdad? Que es lo que está presente en los discos intercalares, ¿verdad? La función de ellos va a ser, pues, anclar una célula cardíaca con otra y permitir que el corazón actúe como un sitio funcional. Esto es que cuando el corazón se contraiga, ¿verdad? Se contraigan todas las células juntas, ¿verdad? Y las uniones tipo GAP van a permitir el paso del potencial de acción, o sea, de los iones que causan el potencial de acción y de algunos solutos como el ATP de una célula cardíaca a la otra. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Si esto se termina, vuelvan a entrar por el mismo link. Si se termina, ingresen de nuevo por el mismo link. Es el mismo link si esto se termina porque quedan algo así como 6 minutos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, de momento no hay más preguntas, ¿verdad? Entonces, estos son los discos intercalares. Entonces, los discos intercalares van a tener uniones tipo GAP. Fíjense que son uniones estrechas, ¿verdad? No son uniones adherentes, sino son uniones estrechas, ¿verdad? Muy estrechas, ¿verdad? Aquí están los desmosomas. Fíjense que si ustedes recuerdan de sus cursos anteriores, ¿no? La presencia, pues, de estos filamentos intermedios le dan, pues, esta característica, ¿verdad? Y aquí está la fascia adherens, ¿verdad? La fascia adherens, ¿verdad? Que va a ser la otra estructura, ¿verdad? Que va a estar formada, pues, por uniones adherentes, ¿no? Que se vinculan, que se anclan al citoesqueleto de actina, ¿verdad? Al citoesqueleto de actina. Esa va a ser, pues, digamos, la composición, ¿no? Entonces, las uniones tipo GAP, ¿no? Fíjense que las vemos aquí, pues, en esta flecha, ¿verdad? Como uniones muy estrechas, ¿verdad? Fíjense que están formados por monómeros de conexinas, ¿verdad? Permiten el paso de iones y moléculas pequeñas y después lo vamos a ver cuando estudiamos las células de conducción, regulan la velocidad de conducción del potencial de acción. Esto pues las uniones tipo GAP. Los túbulos T, también los habíamos visto, ¿verdad? Son invaginaciones del sarcolema hacia el interior de la fibra muscular, ¿verdad? Maximizan el área funcional del sarcolema porque esas invaginaciones permiten pues un incremento del área, ¿verdad? Sin que se tenga que incrementar la longitud de la célula, ¿no? Concentra, ¿verdad? Esos receptores adrenérgicos, canales de calcio, ¿verdad? Y entran en contacto con el retículo sarcoplásmico y la mitocondria. Fíjense que pues se han hecho estudios, reconstrucciones tridimensionales y fíjense la apariencia que tendría pues el sarcolema, estos túbulos T.
Fíjense cómo se dan pues estas invaginaciones, ¿verdad? Que van recorriendo la célula de lado a lado. Aquí hay pues una representación, ¿verdad? Digamos gráfica de cómo sería el sarcolema, de cómo la célula cardíaca pues entonces se invagina de esta manera. Pero fíjense que para poder apreciar esto, pues fíjense que aquí tenemos un 40.000 pues X de aumento, pues tenemos que tener pues bastante aumento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fíjense que ya los miocitos nodales representan otra historia, ¿verdad? Esto sí preferiría que ya lo tomáramos en la próxima sesión, ¿verdad? Porque ya, pues digamos, aquí hay un cambio, pues importante, ¿verdad? En la aproximación, pues de cómo debemos, o sea, cómo debemos estudiar esto, pues tienen una implicación un poquito más de función. Voy a cerrar esta reunión, ¿verdad? Porque quedan algo así como 3 minutos. Voy a volver a abrir y voy a quedar disponible para preguntas de lo que hemos visto hasta aquí. Preguntas, comentarios. Voy a cerrar. Ustedes vuelvan a entrar en el mismo link.